Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, lo que comenzaríamos ahora ya con el tema de química orgánica, pero antes que ello quiero que tengamos algunos conceptos más o menos frescos, ya que muchos de ellos yo se los terminé dando en la primera etapa, que fue en la etapa de nivelación. Esta primera parte es un poco de lectura, donde aparecen los compuestos inorgánicos y orgánicos, un poco la diferencia entre ellas, los orgánicos que tenemos tanto orgánicos naturales como sintéticos, y que en realidad, si bien de los inorgánicos se conocen alrededor de 500.000 sustancias, de los orgánicos estamos hablando de encima de los 16 millones. Dentro de todo esto, la importancia más grande sería hablar un poco de lo que sería la diferencia entre esos compuestos inorgánicos y orgánicos. Observen, los inorgánicos dicen que son moléculas que pueden contener átomos de cualquier elemento, incluso carbono, bajo esta forma de monóxido, CO, o de anhídrido carbónico, es decir, CO2, carbonatos y bicarbonatos. En cambio, los orgánicos, sus moléculas fundamentales de los átomos contienen el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en pequeñas proporciones azufre, fósforo, algunos halógenos y otros elementos como algunos metales también. Bueno, que se conocen 500.000, que se superan los 16 millones, son generalmente termoestables, es decir, que estos se descomponen recién a temperaturas superiores de 700 grados centígrados. En cambio, los orgánicos son termolábiles, que se denomina, que generalmente tienden a una descomposición por debajo de los 300 grados. 300 grados centígrados, ténganlo en cuenta. Los inorgánicos tienen puntos de ebullición y fusión elevados, los orgánicos no. Los inorgánicos son solubles en disolventes polares, en cambio los orgánicos en su gran mayoría no, aunque algunos sí pueden ser solventes polares. En este caso son fundidos o en solución, son buenos conductores de la corriente eléctrica, en cambio estos no son electrolitos, y estos generalmente son reacciones instantáneas, rápidas, y estas reaccionan lentamente. Eso sería más o menos como para que vayan teniendo un poco la idea. La revisión de orbitales. En la, en la revisión de orbitales, nosotros eso más o menos ya hemos visto, es decir, nosotros tenemos orbitales que están dados en un primer nivel energético denominado dentro del subnivel como un orbital S, que era esférico, los orbitales P, que son como lóbulos, y estos tienen las direcciones de los ejes, es decir, direcciones de los ejes. Lo que acá se trata de interpretar es de que se encuentran esos lóbulos P, se encuentran en direcciones que van a estar a 90 grados entre sí en el espacio. O sea, acá tenemos un orbital, puede ser 1s, 2s, 3s, pero recuerden que el P recién aparece cuando entramos en el segundo nivel, es decir, del 2P hacia arriba, 2P, 3P, etc. La otra situación importante es que de ellos, o sea, por ejemplo, en el orbital S decimos puede llegar a contener más de hasta dos electrones. Bueno, ¿cuáles serían esos dos electrones que pueden llegar a contener? Tienen que tener un número cuántico distinto, si bien sería todo lo mismo. Hay un último que es el número cuántico spin, que se denomina, y que básicamente tienen spin opuestos, es decir, giran en sentidos contrarios. Podríamos decir uno gira en sentido horario, el otro en sentido antihorario. Bien, esto sería más o menos importante, que cada nivel u órbita el número de subniveles es igual al número cuántico principal n, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el número total de orbitales es igual al cuadrado del número cuántico principal n. Por ejemplo, que por ahí esto cuesta interpretarlo, el número cuántico principal es n. ¿Cuántos subniveles tiene? 4, por ejemplo. La designación SPDF. Dentro de esto, el 4 elevado al cuadrado me va a dar 16, es decir, que tengo 16 orbitales. Un orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales P y 7 orbitales F. Esa sería la situación. Y bueno, ¿y cómo sé la cantidad de electrones que puede tener cada uno de esos orbitales? Es decir, el S, el P, el D y el F. Bueno,
acá los tendría, es decir, en el caso del S serían 2, bueno, 6, 10, 14 para los distintos eh, niveles. Orbitales y elementos, esto es una situación que nosotros hemos visto, que lo vimos en situación de cajas, es decir, por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón y ocupa el nivel 1s, por eso le colocábamos una flechita. El helio tiene dos electrones, va a completar el 1s. El litio, que tiene 3, es decir, un electrón más, va a ser el 1s completo y el 2s con 1. El berilio va a completar el 2s. El boro, que es un quinto electrón, va a empezar a completar el 2p. El carbono, que es el que más nos va a interesar, completa otro p más. Es decir, no me termina de completar uno de un p, sino que pasa al otro. El nitrógeno pasa al siguiente y el oxígeno, sería un electrón más, ahí sí me va a comenzar a completar los p. Bueno, ¿cuál es la parte que me interesa? La parte que interesa, digamos, dentro de la orgánica, es justamente el del carbono y cómo son sus orbitales. Observen que los orbitales del carbono son en el primer nivel S, segundo nivel S, y tengo 2P, 2PX y 2PI. ¿Qué sería esta situación? Que están escalonados de esta manera de acuerdo a los niveles energéticos. Este sería el estado normal que tiene el carbono. Bueno, ¿qué ocurre? Se produce, hay distintas maneras y hay distintas formas que se puedan llegar a producir, depende cómo se vaya combinando. Pero una de ellas sería realizar, digamos, un estado excitado donde este fundamentalmente se excita y trata de introducir el electrón de sobra al 2p que no tiene ningún electrón. De tal manera que me queda un estado hibridizado, de esta manera todos con un solo electrón, en el nivel 2, porque el nivel 1 sigue estando igual, y haciéndose la combinación de un orbital S con los tres orbitales p. Por eso se le denominan a cada uno de ellos sp3. Bien, esa sería la nomenclatura que se le da justamente por eso. Esto ya es el orbital hibridizado. Bueno, ¿qué forma tiene este orbital hibridizado? Bueno, este orbital hibridizado tiene, acá en el centro yo tendría, digamos, el carbono, bien, y bueno, y sus orbitales serían estos que se encuentran acá denominados sp3. La forma que esto tiene es la forma de un tetraedro, es decir, la base es un triángulo con punta y me quedaría de esta manera. Y en cada uno de los extremos de ese tetraedro voy a tener, digamos, los extremos de esto. Esto, en términos generales, el ángulo que me forma, van a observar, dice 109,5, o sea, 109 grados 30 minutos. En realidad son 109 grados 28 minutos, pero podemos considerar 109 grados y medio. Ese sería para el caso cuando se hibridiza una S con los 3P. Pero puede ocurrir otra situación, es decir, que se hibridice el S con 2P nada más. Observen que este P, el PX, por ejemplo, en este caso, no está hibridizado. Este 2S, ¿cómo se va produciendo la excitación? Primero, el 2PI se lo pasa al 2PZ su electrón y luego el PS, este que está acá, el electrón, el S que está acá, quiere decir el electrón que tiene, se lo pasa al 2PI. Entonces, me quedan hibridizados un S con los 2P. Por eso en este caso, esos se llaman 2SP, 2 y, perdón, sería SP2, ¿no es cierto? Básicamente. Y este es un orbital P puro, es decir, que tiene distintos niveles. Es decir, si nosotros lo quisiéramos dibujar como esta situación, acá tendríamos el orbital P puro y acá tendríamos nada más que tres orbitales que serían sp2. En este caso, la forma en que se distribuyen los orbitales sp es básicamente como si fueran un plano y lo hace, no se alcanza a observar bien acá, pero lo hace en función de, no sé si me va a salir mucho el dibujo, pero los ángulos que van a encontrar, siendo estos los ejes, a lo mejor, bueno, acá no tendría que ser así, van a ser de, entre ellos, 120 grados.
y el orbital P puro va en forma perpendicular a esto, ubicado de esta manera. Ese es el P, el orbital P. Bien, cuando se me hibridiza una situación muy similar a esta, pero es el orbital S con un solo P, cuando se me hibridiza eso, cuando se hibridiza me va a quedar formado dos P puros y me van a dar dos SP. Bien, entonces cuando me dan dos SP, en este caso, van a quedar los SP formados de esta manera. Estos van a ser los SP en forma sobre un eje, podríamos decir, sobre el eje X. Sobre este eje se me forma el otro P y sobre este eje se me forma el otro P. Es decir, estos son P, orbitales P, y estos son orbitales SP. Aparte de esto, de la forma en que está explicado acá, yo se los he colocado con un fondo distinto, un fondo un poco más gris, cómo está dada la hibridización de carbono desde, no sé si llamarlo desde otro punto de vista, pero digamos otra explicación que es importante. Y bueno, y nos quedan distintas formas, como a lo mejor no lo entienden de aquella manera, sí lo entienden de esta forma. Agrega algunas cositas más. Acá, por ejemplo, tenemos las orientaciones espaciales. No se alcanza a ver bien, acá muestra 5, para S, para P, para D y para F. Perdón, 5, 4, donde, bueno, sería 1, 3, 5 y 7, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta, dentro de todos los orbitales. Esto lo van a ver mejor, digamos, en el apunte en forma directa. Bueno, acá les muestra la hibridización SP en un tetraedro, o sea, es una base triangular, a eso es lo que me quiero referir, que lo tengan presente. Este es el SP2, y acá tenemos el SP. Por supuesto que acá no están dibujados los, ¿cómo que se llaman esto? Digamos, los orbitales P. Bueno, en el otro video les sigo explicando.